Noches. Mi nombre es Arturo Byron. Soy psicólogo, psicoterapeuta y conferencista. Estoy transmitiendo desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Tengo un grupo de desarrollo personal en Facebook, en el cual están adscritas muchas personas, a las cuales les doy la bienvenida el día de hoy. Justamente hoy quiero hacer un saludo especial a Estados Unidos. Muchas personas de Estados Unidos se han contactado conmigo para mandarme saludos, para hacer comentarios respecto a las conferencias que estoy mandando online. Un saludo especial hasta California, especialmente a la región de San Diego, San Antonio, Los Ángeles. Un saludo a la familia Vargas Acero, que los hemos tenido aquí en Bolivia nuevamente y he tenido el gusto de compartir unas guitarreadas ahí. También hasta Atlanta y sobre todo un saludo especial a los hermanos y a las hermanas del Centro Familiar Cristiano en North Hollywood, California. He tenido el gusto de congregarme ahí y me han contactado hace un poco varias personas, mandarles un gran abrazo y muchas bendiciones. También es importante agradecer al Grupo Espiritualidad Bolivia. Este es un grupo, boliviano de Facebook que amablemente accede a transmitir estas conferencias y estas charlas, sobre todo en diferido. También comentarles algo. La semana pasada hemos hablado sobre el autosabotaje y muchas personas seguían preguntando, y comentarles que en mi página web www.arturobyron.wordpress.com he sacado el artículo La zona del sufrimiento. Entonces es importante que ustedes revisen ese artículo, dado que complementa bastante a la conferencia sobre el autosabotaje. Vamos a saludar aquí a todas las personas. Doris, bienvenida. Alexandra, Katia, Silvia, saludos. Claudia, saludos. Gracias por sintonizar. El día de hoy vamos a hablar sobre los padres tóxicos, de cómo sale este tema, precisamente porque es la segunda votación más alta. Hace 2 semanas lancé una encuesta, ganó autosabotaje, y esta semana me he permitido hablar sobre los padres tóxicos. Por supuesto, voy a hablar de padres tóxicos de manera genérica, tanto padres como madres. Entonces vamos a empezar con la conferencia y el podcast, que es el número 5, si mal no recuerdo. José Velázquez, un saludo. Kate Torres, mi colega, un saludo también. Espero que hoy disfruten la charla. Bueno, comentarles que primero, nuevamente, la palabra padres tóxicos es una aseveración, es una palabra moderna que surge obviamente en los años más o menos 2000, no es un concepto como tal el cual maneja la psicología, pero para un poco remitirme al marco teórico o marco referencial de mi ciencia, que es la psicología, quiero citar 3 posibles orígenes de la palabra familia o padres tóxicos. El primero se enmarca en la psicología sistémica. La psicología sistémica se encarga de abordar los problemas de tipo familiares y poderlos relacionar de alguna manera, porque esta teoría te habla de que todos participan en la problemática familiar, no solamente uno es el problema. Entonces, dentro de la psicología sistémica es importante mencionar el concepto de disfuncionalidad familiar. Pues existen 2 estados en una familia funcional y una familia disfuncional. En ese sentido, disfuncionalidad familiar tendría que ver pues con algo que no se esté cumpliendo a nivel familiar. Recordemos que las funciones básicas de una familia son 3. La primera, brindar protección psicológica. La segunda, estimular la identidad propia y la diversidad dentro de la familia. Y la tercera, brindar amor sin restricciones ni condicionamientos. Entonces, dentro de la psicología sistémica hablamos de una familia funcional cuando protege psicológicamente, cuando estimula la propia identidad del hijo y cuando brinda amor sin restricciones. Una familia disfuncional, por el contrario, no brindaría apoyo psicológico, ni seguridad psicológica, ni tampoco
estimularía, es más, criticaría la identidad de sus hijos. Las familias disfuncionales tratan de uniformizar la personalidad de los hijos y obviamente el amor viene a ser condicionado en las familias disfuncionales. Podríamos hablar que los padres tóxicos, que es una palabra nueva como les decimos, tal vez está mucho más asociada a lo que es disfuncionalidad familiar. Pero es importante también mencionar que en el año ya 89 ya se estaba hablando de que los padres no eran tan perfectos. Los padres estaban empezando a cometer algunos comportamientos raros o disfuncionales respecto a sus hijos, y en el año 89 la psicóloga estadounidense Susan Forward escribe el libro Padres que odian. Crea mucha controversia ese libro porque fue uno de los primeros libros que pone en tela de juicio la crianza de los padres. Tenemos que recordar que por tradición oral, cultural y hasta espiritual, muchas veces nosotros estamos llamados a honrar, no juzgar y a respetar la crianza que nos han dado nuestros padres. Por supuesto, no va a ser la diferencia el día de hoy y les voy a explicar por qué se puede hablar de padres tóxicos sin tener que deshonrarlos. Ya en el 89 se habla de padres tóxicos y deja en tela de juicio muchas prácticas que los padres tenían para con sus hijos. Ya es recién en el 2014, hace 4 años, que José Luis Canales saca su libro Padres Tóxicos, y es el primero en improntar la palabra toxicidad en una relación, y se refiere a todos los tipos de padres y madres tóxicas que tienen comportamientos disfuncionales para con sus hijos. En el 2014 es cuando recién se enmarca la palabra padres tóxicos. Es un libro que hace revuelo también, cuestiona muchas estructuras a nivel familiar, cuestiona muchas formas de actuar de los padres que antes estaban ocultas, veladas o se consideraban normal. Vamos a saludar a Gavita, mi colega, Maya Carvajal, gracias por sintonizar, Gabriela Caballero, ¿cómo están? Gracias por sintonizarnos en esta noche. Yo quiero utilizar un poco el concepto de padre tóxico que en el 89 Susan Forward nos habla. Y dice así: padres tóxicos, padres o madres indistintamente, son personas que debido a las características de su personalidad, desajustes emocionales que tienen y vivencias pasadas dañan la vida de los demás, y en este caso tienen hijos que educan pero de manera poco o nada aconsejable. Nuestros padres siembran en nosotros semillas mentales y emocionales, ella continúa, y esas semillas crecen dentro de nosotros. Y en algunas familias, esas semillas son de amor, respeto e independencia, pero en muchas otras, dice esta autora, siembran muchas veces miedo, obligación o culpa. Entonces, cuando hablamos de padres tóxicos, estamos hablando de un concepto muy básico. Quienes procrean y quienes crían no están brindando seguridad psicológica, no están brindando un ambiente donde el hijo pueda desarrollar su propia forma de pensar, su propia forma de ser, y por supuesto, no, los padres tóxicos tienen una idea distorsionada de lo que es el amor, como lo voy a explicar más adelante. Omar, un saludo, gracias a todas las personas que nos están sintonizando esta noche. Estamos hablando sobre padres tóxicos. Entonces, los padres tóxicos es un tema que se está hablando mucho, y yo quiero un poco abrir mi corazón esta noche porque quiero hablar de algo bien importante, aclaratorio sobre todo. Cuando lancé el banner de padres tóxicos, rápidamente y de una manera muy preocupada me llamaron algunos compañeros, colegas míos en la fe, con quienes estamos estudiando una licenciatura en teología de manera semipresencial, y me escribieron alarmados diciéndome: Arturo, ¿vas a hacer una conferencia donde vas a confrontar padres e hijos? Y otra persona me dijo: Arturo, no puedes hablar de esos temas porque nosotros estamos llamados a honrar a nuestros padres. Otra persona, yo sé que lo hacen de buena intención, me dijo: bueno, está claro que
En la Biblia los padres tenemos que señorear sobre los hijos y nosotros tenemos que ser aquellos que afilan una flecha para lanzar lejos a nuestros hijos, y esa es la función de los padres, en alusión al Salmo 127:4. Entonces hubo mucho temor de lo que se iba a hablar esta noche. Pero lo importante, amigas y amigos, es que primero, acá no vamos a hacer una cacería de brujas respecto a cuán bien o cuán mal han criado nuestros padres, y partamos de una verdad. Primero, que no existe un manual para ser buen padre. Tu hijo no llega con un manual para ver cómo funciona y cómo lo haces funcionar bien, y nosotros los padres no tienen o no tenemos un manual específico para ver cómo ser un gran padre o una gran madre. En ese sentido, creo que es importante que convengamos que el 50% de las cosas las vamos a hacer bien y el 50% las vamos a hacer mal o vamos a aprender en el camino. O en el peor de los casos, en el mejor de los casos, un 70% las haremos bien y un 30% mal. El día de hoy vamos a hablar de esas personas o padres que, pese a que saben que están haciendo algo malo, no quieren generar un cambio a nivel familiar. Y por otro lado, que lo voy a explicar más adelante y voy a responder a mis amigos que estoy más relacionado con el mundo de la teología, pues se los voy a explicar al final, y también a ustedes, amigas y amigos. Por supuesto que honrar a los padres no significa soportar maltrato o humillación, porque honrar no es lo mismo que ser compasivos, complacientes pasivamente, que esto lo voy a hablar más adelante. Saludos a mi colega Liliana hasta Colombia, Nemesio hasta Coroico, un saludo grande, de muchos años que no sé de ti. Bueno, entonces empezaremos haciendo ese aclaratorio. ¿Cuál es el patrón de comportamiento de los padres tóxicos? Y es importante hablar esto el día de hoy. Primero, un padre tóxico, padre-madre tóxica, indistintamente, tienen una personalidad dominante e impulsiva. Durante muchos años, y también por herencia familiar, empezaron a estas personas generar un carácter de desconfianza, dominancia e impulsividad que lamentablemente cuando ya tienen hijos, creen que sus hijos tienen que aguantar ese grado de dominancia e impulsividad. Está muy claro que los padres están llamados a monitorear, controlar y dirigir a los hijos. Pero controlar, monitorear, no significa ser dominante ni mucho menos impulsivo. Segunda característica, los padres tóxicos son muy poco afectuosos, poco afectivos. Les cuesta entablar un abrazo, les cuesta entablar una comunicación afectiva, sutil, emocional. Muchas veces ponen una distancia, una seriedad, a pesar de que son sus hijos, y eso, por supuesto, tiene feas consecuencias a futuro con los hijos que están creciendo. Los padres tóxicos también tienen una característica muy desagradable. Es la de relación amor-odio, amor-odio. ¿Qué quiere decir esto? Los padres tóxicos son impredecibles en su comportamiento. Lamentablemente, un día tu padre, tu madre te puede decir que te ama, que te quiere, que eres lo máximo. Es más, te puede dar muchas cosas, pero no, ni bien pasa un día, dos, viene la relación de amor-odio. E inmediatamente este padre y esta madre cambian de actitud, se vuelven fríos, secos. Tú no te puedes dar explicación de ese cambio tan brusco si un día te estaban diciendo que te amaban y al otro día te estaban diciendo que eras un inútil. Eso no es normal. Ni siquiera lo disfraces porque eres intenso o eres intensa. No olvides que como padre, como madre, eres el piso y la seguridad que le da a sus hijos. Es por eso que para ser padre, madre, hay que tener un mínimo de madurez emocional. Entonces, relación de odio y amor constante, impredecibles. Segundo, un saludo a María Teresa Vela del Grupo Bolivia. Wilson, un saludo grande. Entonces, personalidad dominante, poco afectuosos, una relación de amor y odio cíclica donde el hijo se queda
totalmente descolocado de cuál va a ser su siguiente comportamiento porque su mamá, su papá son impredecibles. Cuarto, un discurso vacío. ¿Qué significa el discurso vacío? El padre le puede decir, oye, sé humilde, oye, sé sencillo, sé autocrítico, pero lamentablemente ese papá o esa mamá tóxica no es ni humilde, ni soberbio, ni sencillo. Todo ese discurso que encarga a los hijos de hacer buenas obras no está respaldado por un comportamiento congruente de parte del padre. Entonces es así como se llama un discurso vacío, ¿no? Un discurso incongruente. Le pide tolerancia cuando ese padre, esa madre es el primer intolerante. Le pide paciencia cuando ellos son los primeros impacientes. Saludos a Ceci Sara, a Gabriel Aguilar, un saludo a ambas. El punto 5, desde el punto 5 hasta el 12, que son 12 características de los padres tóxicos, van empeorando, como se van a ir dando cuenta. El quinto, y es el más fuerte, digamos, es el chantaje y la manipulación. ¿Sí? El chantaje y la manipulación es una de las herramientas o armas más poderosas de los padres tóxicos. Saben qué botón van a apretar, saben qué hilo van a mover, saben qué palabra van a usar para que su hijo explote, o su hijo se sienta mal, o su hijo se sienta culpable. El propio padre o la propia madre tóxica sabe las debilidades de su hijo, pero hay una diferencia. Estos padres tóxicos meten el dedo en la llaga para conseguir sus propios propósitos de chantaje y manipulación. Uno de los discursos más fuertes de chantaje y manipulación es vete pero no te vayas. Quiere decir que los padres tóxicos muchas veces expulsan a sus hijos, provocan a sus hijos, y cuando estos hijos están a punto de dar un paso de libertad o por lo menos de salud mental, estos padres cambian el discurso y le dicen no te vayas, ¿qué te pasa? No me abandones. Y usan un lenguaje, como vamos a ver más adelante, llamado comunicación patológica. Primero, sexto punto, que es uno de los más fuertes también, una descalificación constante. Nosotros, los padres, sí, pues de alguna manera estamos llamados a ponerle ciertos estándares de exigencia a los hijos para que los hijos se puedan superar. Eso es parte de nuestras funciones, pero es muy distinto a los padres tóxicos. Los padres tóxicos son totalmente insaciables. Nunca nada es suficiente. Son barriles sin fondo que exigen, y la exigencia la combinan con descalificación, subestima, diciéndoles que no sirven para nada, que realmente se tienen que esforzar más, y así ese hijo se saque 9 sobre 10, ese padre o esa madre tóxica le va a decir, yo espero un 10 sobre 10. Y el día que ese hijo saque un 10 sobre 10, ese padre y esa madre tóxica, ¿saben qué le va a decir? Es tu obligación, no tengo por qué festejar nada. ¿Les suena? Alguna vez tal vez cometan estos errores nuestros padres o hayan cometido, pero si esto es constante y es la dinámica diaria de insatisfacción, pues es una forma de maltrato y eso devela que eres posiblemente un padre o una madre tóxica. Saludos a Verónica Alfaro, mi colega, actual presidenta del Colegio de Psicólogos de La Paz. Felicidades y a seguir la lucha por nuestro colegio que ha sido lamentablemente desgastado. Vallejos Liliana, mi amiga, felicitaciones, un tema de gran aporte, saludos desde Colombia. Gracias por compartir tus conocimientos, Dionisio. Marco Antonio, un saludo, se está conectando. Mariela, Anita Villarreal, un saludo, gracias por sintonizar este podcast que son padres tóxicos. Entonces, no solo chantajean, no solo manipulan, no solo descalifican, no solo son insatisfechos constantemente, sino también entran en el punto 7, que es cuando ya no les funciona el chantaje, ni la manipulación, ni la descalificación, entran en una dinámica de victimización.
Utilizan un discurso para generar pena y por ende generar sentimiento de culpa. El manejarse entre la victimización y el sentimiento de culpa son estrategias muy frecuentes en los padres tóxicos. El punto 9. Un padre tóxico proyecta en sus propios hijos sus sueños, sus anhelos, sus fantasías y apalanca todo lo que está en sus manos para que ese hijo logre los deseos del corazón de esa madre o de ese padre. Sin duda todos nosotros nos proyectamos en nuestros hijos y quisiéramos que sean músicos o quisieran que tomen un curso que nosotros no hemos tomado o que tomen un look o una personalidad que nosotros no hemos tenido el valor de asumir. Pero los padres tóxicos disfuncionalmente se encargan de que los hijos se sientan mal si no cumplen con las metas o con los sueños de los propios padres tóxicos. Una característica muy importante. Los últimos 3 puntos yo te diría que son uno de los 3 más fuertes. Primero, que son sobreprotectores, hiper sobreprotectores. Mamá, papá, que me estás escuchando, la sobreprotección no es buena. He escuchado a personas ahí que hasta me querían sostener que la sobreprotección es una forma de amor. Puede ser, pero es una forma de amor equivocada. La sobreprotección no hace más que aplazar, estancar al hijo para que el hijo no extienda sus alas y pueda volar. La sobreprotección lo que hace es limitar al hijo a que desarrolle sus capacidades sociales, mentales, emocionales, porque no le permites exponerte al mundo, que se exponga al mundo. Y si tú tienes miedo como papá, como mamá al mundo, es un problema tuyo. Porque nuestra labor como padres es hacer que nuestros hijos sean lo menos miedosos posibles, que por lo menos hereden de nosotros las cosas buenas y no nuestros miedos. Entonces proyectan en sus propios hijos sueños, anhelos y fantasías. Sobreprotectores. Y aquí hay una característica bien importante que es una de las más disfuncionales. Son personas celosas de cualquier otra persona que le haga feliz. ¿Sí? Los padres tóxicos impiden relaciones positivas que tengan los hijos con otras personas porque tienen un gran problema. Creen que van a ser abandonados estos padres. Los padres tóxicos tienen lamentablemente una idea en su cabeza que es que van a ser abandonados. Entonces, ni bien tienen la sensación psicológica de abandono, estos padres empiezan a sabotear relaciones de amistad, relaciones con parejas, o sea, enamorados de jóvenes, o incluso sabotear matrimonios. ¿Por qué? Porque solo ellos, esos padres tóxicos, quieren ser los únicos que los hagan aparentemente felices a sus hijos, pero olvidan que los padres tóxicos lo único que logran es ahogar y generar mala voluntad en los hijos. Y aquel hijo asertivo que ya está cansado, como vamos a ver más adelante, pues si toma la decisión de alejarse definitivamente de sus padres, no es una decisión tan alocada, y ya van a saber por qué. Pamela Daza dice, un favor, ¿nos puedes dar consejos cómo sobrellevar una buena relación con un papá tóxico? Claro que sí, lo vamos a responder en un momentito. Entonces, reitero, personalidad dominante e impulsiva, poco afectuosos, una relación de amor-odio, un discurso vacío, incongruente, chantaje, manipulación, descalificación constante de los hijos. Cuando no resultan los chantajes, se ponen en situación de víctima, generando culpa en los hijos. Son sobreprotectores, no les gusta que otras personas hagan feliz a sus hijos salvo ellos. Equivocadamente creen que hacen felices a sus hijos, cuando en realidad es lo contrario. Y el último punto, que creo que es el más importante, es que los padres tóxicos mantienen una comunicación patológica. Quiere decir que los padres mantienen siempre un doble discurso donde el hijo no va a saber cómo satisfacer
las expectativas de ese padre o esa madre tóxica. Durante la breve investigación que hacía a modo de refrescar la memoria, vi algunos dibujos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquella madre que le dice no te pongas esa ropa, no te queda porque estás gorda. Bueno, la hija dice, perfecto, estoy gorda, ni modo, qué pena que me lo diga mi mamá. Y bueno, la hija en ese dibujo, voy a citar ejemplos de este artículo, la hija pues deja de comer, empieza a hacer dieta. Y la madre tóxica, ¿qué le dice? ¿Me vas a rechazar la comida? Aquí hay reglas en la casa y sí que tú comes todo y no me interesa que seas gorda. Una comunicación contradictoria. Un padre que critica constantemente a su hijo, que lo está invitando a que se vaya de la casa, a que está decepcionado, está molesto, nada satisface a ese padre. ¿Qué hace ese hijo? Dice, bueno, realmente es la casa de mi padre y no, si no es feliz conmigo me voy a tener que ir. Y cuando está por hacer sus maletas y se está yendo, ¿qué le dice el padre tóxico? Malagradecido, cobarde porque te vas de la casa, ¿qué te crees para rechazar mi hogar? Nuevamente un discurso cruzado. Y así un sinfín de ejemplos que yo puedo dar donde el padre o la madre un día le dice algo y al otro día le dice lo contrario. Un día le está obligando a hacer algo y al otro día le obliga a hacer exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque lamentablemente los padres y las madres tóxicas consideran que es normal manejar o controlar el comportamiento de las personas, cuando es algo absolutamente absurdo. Nadie es dueño de nadie, mucho menos un hijo es propiedad de su padre o de su madre. Entonces, 12 características muy importantes en el patrón de comportamiento de los padres y madres tóxicas. No se olviden, por favor, mandar a través de este chat eh, sugerencias de los temas que pueda yo facilitar en áreas de psicología y desarrollo personal para que yo pueda lanzar nuevamente una encuesta para poder saber de qué tema vamos a hablar el siguiente domingo. Un saludo a Mae Pardo, mi colega. Creo que estás viviendo en Santa Cruz. Un saludo hasta ahí, si es así. Entonces, 12 patrones de comportamiento. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Por qué estos padres tóxicos son así? Primero hay que hablar de que los padres tóxicos, primero, poseen un alto grado de inmadurez emocional. Hay una carencia muy fuerte de madurez. Acordémonos que la persona madura emocionalmente, no solo estoy diciendo madura en términos de edad, la persona madura se autocontrola, la persona madura respeta, la persona madura sabe que nadie es dueño de nadie, la persona madura emocionalmente sabe aceptar la palabra no, y una persona madura sabe que cuando le dicen no, pues es no, no es que te están rechazando a ti, sino te están diciendo no a una situación concreta. Un saludo, Jackie Verdugo. Gracias por seguir. Inmadurez emocional. Otro origen, un tema de impulsividad y bajo control de las emociones. Como ya lo habíamos dicho, cuando uno no tiene la capacidad de controlar sus emociones y es impulsivo, por ende se habla de una persona incapaz de administrar su vida emocional y por ende una persona inmadura a nivel emocional. Otra cosa que es importante citar en este tema de los padres tóxicos, y esto lo he podido ver a través de mis años de praxis clínica y por supuesto sustentándome académicamente leyendo temas relacionados, es que los padres tóxicos tienen un pobre nivel de realización personal. No son personas felices. Sin duda las generaciones pasadas a nosotros no priorizaban tanto la felicidad, sino ellos priorizaban un tema de tener trabajo y tener una jubilación. No podemos juzgar a una generación que piense así,
porque no quisiéramos que una generación futura juzgue nuestra forma de pensar. Pero dentro de ello, y ya lo había hablado cuando hablábamos sobre temas de dependencia emocional, cuando tú no tienes un proyecto de vida, cuando tú no sabes para qué has sido diseñado, porque Dios y la vida te ha diseñado con talentos y habilidades para que las apliques. Cuando no te queda claro cuál es tu misión de vida, estamos hablando de un problema de realización personal y un problema de vocación en la vida. Las personas que son madres y padres tóxicas son personas que tienen una vida muy, muy vacía. Y como es una vida tan vacía, ¿qué es lo que hacen? Dejan de ver el vacío en su corazón y se concentran en juzgar, controlar y tratar de controlar y manipular la vida de sus hijos. Muchas veces los hijos son una gran morfina para olvidarte de lo que tú tienes pendiente como mamá y como papá. Y no le eches la culpa a tus hijos. Si tus hijos tienen más de 14, 15, 16 años, ya no hay excusa. Es un deber tuyo como mamá, como papá, realizarte como mujer, realizarte como varón. ¿Por qué? Porque el mejor padre, la mejor madre, es una persona que es feliz. Un saludo hasta México, Areli. Qué bueno saber de ti. Shirley Crespo, un saludo grande, gracias por seguirnos. Entonces, inmadurez emocional, impulsividad, bajo control de emociones, pobrísimos niveles de realización personal y a veces los padres tóxicos empiezan a volverse padres tóxicos cuando tienen problemas de pareja severos. Todas las parejas que viven o están en matrimonio tienen problemas, no hay duda de eso. Pero cuando los problemas de pareja son severos, pues sin duda, uno de los padres a veces utiliza de basurero emocional a uno de sus hijos. Generalmente al más sensible, generalmente al más bondadoso, generalmente al hijo que no le va a poner un alto. Papá, mamá tóxica, haz terapia. Si tú tienes problemas de pareja, haz terapia. Tus hijos no pueden contaminarse de la contaminación que hay a nivel pareja y no por ello estás en el derecho de arruinarles el ambiente familiar. ¿Sí? Entonces, problemas de pareja. Beatriz, felicidades Arturo por el tema. ¿Una madre tóxica asume las responsabilidades de sus hijos? Sí, te voy a responder rápidamente. Sí, vive a través de sus hijos. Quiere empezar a asumir cosas que el hijo ni siquiera quiere hacer, ¿sí? Y muchas veces los padres con los cuales yo trabajo me dicen es que es rebelde, es que no quiere hacer nada. Y ahí muchas veces les digo, no quiere hacer nada o no quiere hacer lo que tú quieres, lo que tú dictas y lo que tú mandas. Y muchos me dicen, sí, es verdad, no hacen lo que yo diga. Mamá, papá, tus hijos no pueden hacer lo que tú digas y lo que tú quieras, a no ser que tengan 6, 7 años. Entonces, cuando los padres han desgastado tanto a los hijos les entra una especie de síndrome de procrastinación, ya no quieren hacer nada, no les motiva nada, porque todo va a estar mal, nada va a contestar a sus padres. Y a veces los padres tóxicos quieren asumir esas responsabilidades, pero solo porque son gente muy dominante. Natalie Cali, un saludo, ¿cómo estás? Creo que hasta Francia, ¿puede ser? Bienvenida. Otro aspecto de los orígenes de los padres tóxicos tienen que ver con trastornos de personalidad. Un trastorno de personalidad, debo aclarar que no tiene que ver con que sea loco, loca o deba visitar un hospital psiquiátrico, sino son desajustes en su personalidad donde no está enfermo, pero tampoco es normal ese papá o esa mamá tóxica. Sobre todo trastorno narcisista de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad y trastorno límite de la personalidad son aquellas personalidades que se les dificulta conectarse con los hijos. ¿Por qué? Porque tienen un tremendo conflicto interno que antes de querer entender aquí a alguien afuera, primero tienen que entenderse a sí mismos.
Sonia María, saludos cordiales. Un saludo, Natalie. Entonces, trastornos de personalidad, narcisista, histriónico, límite. También padres tóxicos, se ha visto, esto ya es más investigación científica, se ha visto que tienen o trastornos de personalidad o trastornos del estado de ánimo. Ciclotimia. La ciclotimia es cuando tú tienes periodos de depresión y periodos de mal humor, por así decirlo, es más complejo. Por eso es que muchos padres tóxicos tienen esta relación de amor y odio. Amor porque estoy hipomaníaco y odio porque estoy depresivo. Y el hijo tiene que estar yendo al lado de la montaña rusa de ese padre o de esa madre tóxica. También problemas de bipolaridad se ha visto en padres tóxicos y también distimia, que es como la distimia a grandes rasgos podría decirse que es como una depresión, una melancolía constante, que al papá o a la mamá tóxica la tiene siempre de mal humor. Mica, un saludo, gracias por sintonizar. Y hay dos cosas bien importantes que caracterizan a las personas o a las causas que influyen en que un padre sea tóxico. Primero, y el más importante diría yo, que los padres tóxicos siempre reproducen el modelo educativo el cual han recibido. Si tu mamá, si tu papá es tóxico o tóxica, ten por seguro que sus padres también lo han sido y sus abuelos también lo han sido. No han tenido la capacidad de abrir sus mentes y aprender y capacitarse como padres. Porque ser padres no es una cosa solo intuitiva, también hay que tener la capacidad de aprender a ser padres. Entonces, el padre tóxico no es que sea un malvado, no es que sea un monstruo, sino muchas veces reproduce lo que en su hogar le han dado y no tiene otro referente de hogar. Papá, mamá tóxica, si me estás viendo, eso no es justificación. Necesitas ayuda. Está bien que entiendas que esto está algo mal, que está mal y que tu historia también está plagada de maltrato, pero algo hay que hacer. Alguien debe romper la cadena y ojalá seas tú. Y otra cosa que es muy importante en los padres tóxicos, en ese modelo disfuncional, en ese modelo educativo disfuncional que ha visto en su familia, también tienen una forma distorsionada de amar y una idea distorsionada del poder. Los padres tóxicos creen que tienen una frase favorita, los padres tóxicos. Si no haces lo que yo te digo, te quito mi amor. Si tú no haces lo que yo te estoy mandando, te chantajeo. Entonces los padres tóxicos han aprendido equivocadamente que el amor es una cosa de intercambio. Haces y yo te doy. Yo te doy, pero tú haces. Cuando en realidad el amor, papá, mamá, es hacer por tus hijos todo a cambio de nada. Entonces los padres tóxicos condicionan, chantajean y generalmente tienen una relación utilitaria, que es lo que más desgasta a los hijos. Esa forma de actuar de los padres, que ahora no es una sorpresa, yo podría entender en los años 80, en los años 50, cuando no se tenía tanta información como hoy, que los padres no estén conscientes de que pueden ser tóxicos. Pero hoy en día no hay excusa para que no asumas la responsabilidad si eres tóxico o tóxica como mamá o como papá. Gerardo Arias, un saludo. Gracias por sintonizar, un gran músico de Savia Andina. Entonces, reitero, ¿cuáles son los orígenes? Inmadurez emocional en el padre o la madre tóxica, impulsividad, pobres niveles de realización personal, problemas de pareja, trastornos de personalidad o trastornos del estado de ánimo, según algunos estudios, reproducción de un modelo educativo equivocado y creer que amar es condicionar a la otra persona. Pero les cuento que esto tiene consecuencias. Acá no se trata de decir, bueno, yo crié así, que nadie me juzgue, ni modo. Sí, nadie te puede juzgar. Pero si estás siendo informado que tienes un problema, tu deber es cambiar como padre. No solo esperes que cambien tus hijos, o como a veces me buscan en consulta algunos papás y me dicen, por favor, amiguito, me lo vuelve sumiso, oveja
obediente y que haga lo que yo digo. Yo les digo a esos papás, Abel, no, para empezar no voy a hacer ese trabajo, y segundo, el que le cumpla ese trabajo no es psicólogo. Querido papá, querida mamá, el amor que tú debes dar a tus hijos debe ser incondicional. Debe ser a cambio de nada. Por supuesto tendrás que aplicar algunas que otras reglas básicas para que funcione tu educación con tu hijo, pero algunas, no total control. ¿Cuáles son las consecuencias en los hijos que han sido hijos de padres tóxicos? Se pueden ver las siguientes. Primero, no confían en nadie. Porque si su fuente primaria de seguridad, o sea, sus padres, no les han brindado seguridad, les han condicionado el amor, les han dado una comunicación contradictoria, patológica, por consecuencia, crecen con una desconfianza enorme a todas las personas, inclusive a las parejas. No confían en nadie estos hijos. Segundo, tienen un terror al fracaso. Porque como los padres tóxicos están pendientes al error que van a cometer y no a los logros que ya tiene o va a tener, estos hijos crecen con la idea equivocada de que el fracaso es terrible, es un pecado, es algo imperdonable. Si yo fallo me van a dejar de querer. Así piensan los hijos de padres tóxicos. En tercer lugar, generalmente tienen reacciones confusas, porque como han tenido una comunicación patológica, o sea, bien cruzada, muchas veces tienen reacciones confusas, sobre todo con su pareja, entran también en relaciones de amor y odio. Generalmente los hijos que son hijos de padres tóxicos también tienen una sensación de abandono y se pueden volver hijos o se pueden volver parejas dominantes, precisamente porque no quieren que su pareja los abandone. Consecuencia de ello es que muchos hijos que tienen padres tóxicos entran en relaciones de codependencia y de sumisión. Algún rato voy a hablar, ojalá puedan votar o sugerir el tema de adolescencia, pero es importante que sepan que en la adolescencia es normal y es habitual cierto grado de rebeldía. Y les voy a explicar en su momento por qué. Porque si tú en la adolescencia a tu hijo lo doblegas, lo manipulas y lo quebrantas para que haga lo que tú digas, cuando sea grande va a considerar que es normal que lo maltrate su jefe, que es normal que lo chantajee su pareja y se va a volver una persona sumisa. No le hagas ese gran daño. Entonces, relaciones de codependencia son gente que como tiene tanto miedo al fracaso, porque sus padres les han hecho creer que si fracasas te dejo de amar, y en general lo hacen así, son muy críticos consigo mismo. Ellos mismos se latiguean. Sin duda, autoexigirnos eso es bueno, nos hace más exitosos, pero una cosa es autoexigirnos y otra cosa es heredar la forma de actuar de nuestros padres y creer que tenemos que latiguearnos y estar constantemente insatisfechos con nosotros mismos. Generalmente los hijos de padres tóxicos van a repetir el patrón de comportamiento. Van a creer que la manipulación es normal, van a creer que el chantaje es normal, van a creer que si no hace su pareja lo que uno dice, los dejan de amar. Entonces, como van a repetir patrones, estos hijos generalmente reinciden en sus fracasos matrimoniales. Para que veas, papá, mamá, qué importante es dar estabilidad emocional a tus hijos. Saludos a Carlos Yanguas, a Gladysita Pari, un saludo, mi alumna. Entonces, a modo de conclusión, y por favor no dejen de mandar sus preguntas. Si tú eres padre o si tú eres madre tóxica, tú necesitas terapia. No hay por dónde perderse. Si te identificas con la forma de comportarte que he expuesto más arriba, tú necesitas psicoterapia. No es suficiente un libro de autoayuda, no es suficiente el videíto que estás viendo ahorita. Y por si acaso, si tu hijo, si tu hija te ha hecho ver este video,
Deseo de corazón que seas autocrítica y tomes acciones al respecto. Si luego de que tu hijo o tu hija te ha hecho ver este video y tú ya estás encontrando un nuevo motivo para pelear, un nuevo motivo para no hablarle, tienes un gran problema y créeme que nadie tiene por qué estar expuesto a ti. Entonces, si tú eres papá o mamá tóxico, con todo amor y con todo cariño te digo, necesitas terapia. Un libro no es suficiente, este video no es suficiente, tampoco libros de autoayuda, ni un retiro espiritual, ni una cosa de tipo espiritual. Tú lo que necesitas es una terapia de modificación del comportamiento. O trabajar con un terapeuta en tu proyecto de vida, dejar de estar tan vacío, tan vacía. No te puedo dar mayores luces respecto a eso si te identificas y crees que eres padre tóxico. Necesitas asesoría personalizada. Necesitas urgente cambiar tu forma de pensar, porque tarde o temprano tus hijos van a acceder a su derecho de evitarte. Sí, es su derecho. Nadie tiene por qué estar expuesto al maltrato, ni a la descalificación, ni a la humillación, menos de quien dice amarte. Ahora respondiendo a Pamela, ¿qué pasa si tú tienes un papá o una mamá tóxica? Darwin, un saludo, un gran artista y además una persona súper interesante. Me he hecho un estuche para guitarra fabuloso. Si tú eres hijo, primero voy a recurrir a lo que la psicóloga Forward hablaba ya en el 89. Son 6 pasos que tú tienes que dar. El primero es confrontar a tus padres. Ojo, no estoy diciendo enfrentar, no estoy diciendo pelearse, no estoy diciendo agredir a tus padres. Confrontar significa poner un límite. Y como dice esta autora, confrontar a los padres desde la perspectiva de que son 2 adultos los que hablan. O sea, tú tienes que anular toda actitud de abuso de poder. No estoy diciendo de manera agresiva, estoy diciendo de manera asertiva. Segundo paso, explicarle a tu papá o a tu mamá con mucha claridad que no estás cómodo con la relación y lo que está mal en la relación y lo que te daña y lo que te hace sufrir. Tercer paso, preguntarle si tú crees que qué puedes hacer para contribuir al problema. Pero de hecho te digo, casi no vas a ser tú responsable del problema. El padre tóxico tiene un problema individual. La madre, el padre tóxico, tiene un problema psicológico individual que debe ser resuelto personalmente. Entonces, confrontar también de por qué hay maltrato, descalificación y falta de cariño, que te explique de manera racional por qué un comportamiento tan hostil. En el punto 5 la autora dice algo muy interesante. Dice, si tú has llegado hasta aquí, lo más probable es que tu padre o tu madre tóxica dé la vuelta a la tortilla y te diga que tú eres la causante, que tú eres la mala, que tú eres la que tiene el problema y que ellos son perfectos. Si esto no es posible, esta autora, al igual que varios otros autores, además mi persona como terapeuta, sostiene lo siguiente: si no es suficiente cambiar el trato, tienes que empezar a limitar el contacto con tu familia, con tus padres. Y aquí es importante señalar que no te estoy diciendo que te vayas peleado, enfrentado a las patadas. Te estoy diciendo que muchas veces cuando el padre o la madre tóxica se queda rígido en su posición, uno no tiene por qué exponerse a más maltrato. Retírate. Si tú ya eres adulto y vives en tu casa, puedes pagarte y trabajas, retírate. Es mejor tener una relación de distancia con los padres tóxicos. Y seguramente el padre o la madre tóxica, como bien dice la autora y también lo he podido ver, va a entrar en estrategias de chantaje, manipulación y victimización hasta que tú vuelvas a retomar contacto. Es ahí donde tú tienes que ser muy fuerte y decirle, si no cambia el trato, se acaba. Y se acaba, no te voy a decir la relación, pero sí se acaba el maltrato. ¿Sí? Entonces muchas veces
si pese a que esto no funciona, dice la autora, es importante abandonar el lazo sentimental dañino un tiempo. Papá, mamá, si tú estás viendo esto y te consideras o has escuchado algo del tema de toxicidad y te identificas, ojalá no cometas la necedad, perdón la palabra, no cometas la necedad de ponerte en un punto en el cual tus padres, tus hijos, tengan que decirte basta de maltrato y si tengo que renunciar a ti para que no me maltrates, lo voy a hacer. Pues va a ser responsabilidad tuya, no de tus hijos. ¿Cómo confrontar? Dice Maya, si ellos quieren controlar todo y lo toman todo a mal. Primero tienes que darte cuenta que la insatisfacción de tus padres no es tuya, le pertenece a ellos. Divórciate de toda insatisfacción o demanda de tus padres, no es tu obligación. Y segundo, confrontar. Para pelear se necesitan dos. Y los padres tóxicos siempre van a pelear, siempre van a encontrar algo para pelear, enojarse, decepcionarse. Cuando pasa eso, tú lo que tienes que hacer es simplemente cortar la conversación y retirarte. Tú no entres en el juego. Y si tú ya eres mayor de edad y adulta, pues toca vivir sola. No es malo vivir solo. A lo que yo estoy yendo con esta exposición, por lo menos con respaldo de la psicología, es que tú no tienes que terminar odiando a tus padres. Toma una decisión madura y aléjate antes de que empieces a odiar a tus padres, porque lo más seguro es que termines odiándolos. Y si tú eres padre, si tú eres madre, es hora de un cambio, es hora de una actitud autocrítica y madura. Ya te lo han debido hacer notar tus hijos, ya te lo han debido decir, directa o indirectamente. No te sientas todopoderoso, todopoderosa, y crees que nadie te va a cambiar, porque si eso vas a hacer, lo más probable es que te quedes solo, sola el resto de tu vida. Y tus hijos no van a tener la culpa de eso. Saludos hasta Iquique, Marta. Quiero finalizar respondiéndole a estas amistades, a estos compañeros con quienes comparto los estudios teológicos. Cuando se habla de padres tóxicos, generalmente salta Éxodo 20:12, ¿no? Que dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te dé el Señor. Bueno, hace 3000 años no habían padres tóxicos. Era una locura pensar que tus propios padres te quieran meter el dedo en la herida. Pero hoy es una realidad. Pero quiero que resaltemos este versículo porque hay padres tóxicos que se agarran de ese versículo. Y dicen, me tienes que honrar, me tienes que respetar y tienes que hacer lo que yo te diga. Ojo. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra y que te dé el Señor vida eterna. Primero, honrar al padre, según la Biblia o según un diccionario bíblico y la Biblia normal, el diccionario normal, es considerar con orgullo o satisfacción a una persona, sentir y mostrar respeto. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. No dice complace a tu padre y a tu madre, subyúgate a tu padre y a tu madre, humíllate a tu padre y a tu madre, niégate a ti mismo delante de tu padre y de tu madre, postérgate a ti mismo, a ti misma delante de tu padre. No dice eso, dice honra. En ningún momento dice que te expongas al maltrato. Tú puedes honrar a tu padre y a tu madre con mucho amor, pero detener el maltrato. Y otra cosa que creo que es importante, que también es en respuesta a algún compañero por ahí, es que el Salmo 27:4 dice que nosotros, los padres, tenemos que direccionar a nuestros hijos como una flecha en la guerra. Pero dice, como flechas en las manos del guerrero, son los hijos en la juventud. Dichosos los que se llenan ese su aljiba, o sea, el lugar donde
almacenan las flechas de esta clase de flechas. Muchos padres tóxicos se escudan en eso y creen que tienen que arrectar a la flecha, que la tienen que corregir, y no. Te quiero hacer recuerdo del mismo salmo, pero un versículo antes, que eso no les conviene leer a los padres tóxicos. Dice, los hijos son una herencia del Señor. O sea, no son tuyos, papá, mamá tóxica, no son de tu propiedad. Y 2, los frutos del vientre son una recompensa, te recuerda. No son un castigo, no es algo que hay que dominar, no es algo que doblegar. Entonces, como tus hijos son una herencia del Señor y los frutos de tu vientre son una bendición y una recompensa, tú orientas a tus hijos de la mejor manera posible, con amor. Y también para finalizar quiero regalarles la última reflexión que la hago. Gracias por permitirme hablar de la Biblia, gracias por su tolerancia. Y quiero citar, y esta es una frase para los padres tóxicos, Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperen a sus hijos, no provoquen la ira de sus hijos, no irriten a sus hijos, para que no se desanimen, para que no se vuelvan gente con poco ánimo. Tú también estás obligado a darles paz a tus hijos, a no pelear, a no confrontar, a no sacar lo peor de tus hijos con tu comportamiento. Tú también estás obligado. Desde las escrituras, por así decirlo, pero también desde la psicología. No olvides que tu labor como papá, como mamá, es brindar protección psicológica, promover que tu hijo tenga una identidad que a él le guste, tener su identidad como a él le gusta. Y tercero, dar amor sin condiciones, sin manipulaciones y sin chantajes. El día de hoy hemos hablado sobre padres y madres tóxicas. Un abrazo grande, no se olviden enviar los temas que quisieran que yo facilite y pues Dios los bendiga mucho y que tengan una semana llena de bendición. Chao.